Listo, ya tenemos la grabación. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, me la hacen saber, abriendo su micrófono o levantando la mano. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo ahí mi pantalla? Listo, gracias. Bueno, hoy vamos a estudiar una parte muy importante de la teoría de la electricidad, de la teoría de los circuitos, que es la capacitancia. Entonces vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata todo esto. Los capacitores y los inductores son componentes fundamentales en la electrónica y la electricidad. Ambos almacenan energía de forma de campo eléctrico, los capacitores, o campo magnético, los inductores. Comprender su funcionamiento teórico es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Listo, entonces hoy nos vamos a enfocar solamente en los capacitores, los inductores los vamos a ver en la siguiente sesión. Para nosotros poder entender el funcionamiento de un capacitor o de un condensador, tenemos que tener claro el concepto de campo eléctrico. Entonces acá les voy a poner unas aplicaciones, unas manifestaciones del campo eléctrico para ir comprendiéndolo de una mejor manera. Entonces vamos a leer la definición textual, a ver qué nos dice. El campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimenta una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, cuando nosotros leemos estas definiciones, probablemente pues no entendamos nada. Es más fácil ir a hacer la parte experimental y luego devolverme a mirar la definición y ya entenderla, porque así entenderla desde cero, pues prácticamente no nos va a decir nada porque no tenemos pues la suficiente experiencia o los suficiente conocimiento de la parte práctica para nosotros entender esas definiciones. Acá tenemos un generador de Van de Graaff. Estos pues los tenemos, se han visto mucho en las ferias de ciencia y pues todavía en los trabajos del colegio, de la universidad, de los institutos, pues fabricamos este generador para entender el tema del campo eléctrico y de las cargas estáticas. Entonces acá tenemos al lado izquierdo una foto de un generador de Van de Graaff, el cual consta de una cúpula metálica generalmente hecha de aluminio. Acá tenemos un motor y acá tenemos una banda de un material aislante que que va transportando por medio de la fricción cargas eléctricas. Entonces es muy parecido como cuando nosotros tomamos la peinilla y la frotamos contra el cabello y después la acercamos a unos papelitos. Ahí se genera un campo eléctrico. Acá pues es el mismo principio con otra configuración. Acá en el diagrama de la derecha tenemos esta cinta que generalmente es de alguna resina o de caucho. Esto por medio de un motor va girando, va haciendo fricción acá, que sería pues la parte de la peinilla, va haciendo fricción, y esas cargas que van quedando en la banda del caucho, cuando llegan acá a la parte de arriba, se trasladan a la cúpula esta de metal, quedando esa, esa cúpula cargada positivamente.
Eso es lo que hacemos. Entonces esto queda con mucha carga positiva, mucha carga estática. Entonces acá cuando le acercamos nuestro electrodo del neutro, algún elemento que esté conectado al neutro, pues va a generar acá una chispa. Como les decía, esto es muy popular en las ferias de ciencia. Entonces acá vemos una manifestación. Pasa lo mismo como vemos acá en la parte inferior con los papelitos, ya no con los papelitos, sino pues con el cabello. Esa es una manifestación del campo eléctrico. Entonces vemos acá como a la señora y a la niña se les por el campo eléctrico se les levanta el cabello. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá, el mismo principio que les contaba yo de los papelitos. Otro equipo muy popular, otro elemento muy popular es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday nos muestra acá, por ejemplo, vamos a mirar acá el primer dibujo, una persona que está encerrada dentro de una jaula. Esa jaula es metálica. Acá tenemos un elemento que se llama la bobina de Tesla. Esa bobina va a generar un rayo, va a inducir un rayo y ese rayo se va a esparcir por toda la jaula. Al esparcirse por toda la jaula, dentro en el espacio interior no va a haber campo eléctrico. El campo eléctrico al interior va a ser cero porque se anula. Entonces hay toda una teoría matemática para esto, pues no nos vamos a detener en eso. Como siempre, pues acá estamos siempre tratando de hacer las cosas muy visuales y muy enfocadas a la práctica. Entonces la idea es que pasa el rayo, llega acá el rayo, toca la estructura metálica y se distribuye por toda ella, sin tocar, sin lesionar a lo que haya dentro, independiente de si está vacío o está ocupado. En este caso hay una persona, esa persona va a quedar ilesa, porque el rayo, el campo eléctrico, se va a esparcir es a través de las rejas de esa jaula. Entonces acá tenemos una foto antigua de estos experimentos que hacían con este tipo de jaulas. Acá tenemos un equipo de estos de imágenes diagnósticas. También em, utilizan el concepto de campo eléctrico y campo magnético para hacer pues los diagnósticos que se hacen ahí. Otra manifestación de la jaula de Faraday es cuando estamos sometidos o estamos a la intemperie y hay una tormenta eléctrica. Entonces ha sucedido muchas veces que estos rayos pues han matado a las personas. Entonces cuando ustedes de pronto se encuentren en una situación de estas, si tienen de pronto la posibilidad de ingresar a un carro, de ingresar a alguna estructura metálica, puede ser una caseta o cualquier cosa que tenga cosas metálicas, pues nos va a servir de protección. Acá, por ejemplo, es el mismo principio de la jaula de Faraday, porque el carro, pues la estructura, la carrocería de los vehículos, pues es en metal. La mayoría de las veces, pues es de aluminio. Entonces, pues va a caer el rayo, va a dañar el carro, obviamente, pero pues nos va a proteger de esa descarga atmosférica. Lo mismo pasa en los aviones, el fuselaje del avión generalmente es metálico de aluminio, entonces va cayendo el rayo y el rayo busca el camino a tierra, entonces no va a perjudicar inmediatamente pues a las personas que vayan dentro del avión. Puede que sufra algún daño, alguna quemadura, pero pues no va a ser, o sea, quemadura me refiero a el fuselaje, no las personas que van adentro. Entonces es importante tener este concepto de campo eléctrico más o menos claro, más o menos en la mente, porque ya nos va a servir ahorita para entender la parte de los condensadores. Entonces acá vemos un diagrama, un corte frontal del vehículo. Entonces vemos cómo cae el rayo,
impacta la carrocería y sigue de largo hacia la tierra. Entonces, como les digo, los daños solamente se van a ver reflejados en el carro y pues lo que haya adentro va a tener una probabilidad más alta de sobrevivir que si estuviera pues a la intemperie. Listo, ya entrando en materia, entendiendo más o menos a grosso modo qué es de qué se trata el campo eléctrico, entonces vamos a estudiar el condensador. Entonces, leyendo algo de historia, nos dice que los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII. Aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes, fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Claise descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como capacitor. Bueno, entonces acá hay algo que podemos destacar de este párrafo, que puede ser la parte de que nos dice que es accidentalmente. Ustedes saben que en la mayoría de las cosas que nosotros disfrutamos hoy en día de la tecnología, pues toda esa base de experimentos, la mayoría de ellos pues fueron hechos con ensayo y error y todo fue como de manera accidental. Entonces, el condensador no es una excepción de ese fenómeno. Seguimos acá con lo de la historia. Nos dice que en 1746 el físico holandés Peter van Uchenbroek desarrolló el primer condensador primitivo conocido como la botella de Leyden, un dispositivo que podía almacenar una cantidad considerable de electricidad estática. Este descubrimiento sentó las bases para la experimentación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la capacitancia. Entonces es muy parecido al generador de Van de Graaff. Donde se acumulaban en el generador de Van de Graaff, se acumulan en la cúpula, acá se acumulan dentro de la botella. Entonces, esos podríamos decir que son los ancestros del condensador moderno que nosotros conocemos hoy en día. Listo, entonces vamos a mirar ya los condensadores actuales, los que todos conocemos, que son estos en una configuración cilíndrica. Entonces lo que sucede es que él está hecho de dos capas. Una capa metálica, que es el ánodo, y una capa dieléctrica, que es el cátodo. Entonces, esto es como un sándwich. Entonces tenemos estas dos partes, eso es muy largo, y al enrollarlos, pues generamos esto. Esto está enrollado ahí. Ya después le ponen una cubierta, pero en esencia, esto es una lámina metálica. Podemos imaginarnos una lámina de aluminio como la que utilizamos en la cocina, de papel aluminio, y podemos imaginarnos una hoja de papel. Entonces la cortamos, hacemos una tira muy larga y después hacemos este rollo. Hacemos ese rollo. Y ahí queda el condensador. Obviamente, pues eso tiene unos procedimientos industriales ya más sofisticados, pero en esencia es eso. Nosotros podemos fabricar un condensador casero con esos materiales que les digo. Listo, entonces acá mirando ya la parte más teórica, entonces vamos a estudiar el condensador más fácil, que el condensador más fácil es el de placas paralelas. Entonces acá tenemos una placa. Esta placa que ustedes ven acá es una placa metálica, y la que está acá al paralelo a esa también es metálica, es como un sándwich. Y en el centro hay un material dieléctrico. Entonces el material puede variar, la mayoría de las veces es cerámico, es de papel, es bueno, muchos elementos. Puede ser también para efectos de la didáctica, para efectos del estudio, también a veces lo hacen
sin ningún dieléctrico, sino que lo hacen es de aire. Queda simplemente separada la placa y esto está relleno de aire. Em, Acá vemos la fórmula de la capacitancia. La capacitancia no depende de la tensión, sino depende de la geometría del capacitor y de los materiales. Entonces, por ejemplo, vemos acá este epsilon sub 0. Acá me habla es de la permitividad que tiene este elemento. La permitividad la podemos entender, es análoga a la resistencia eléctrica, por ejemplo, de un material conductor, de un cable. Él tiene una resistividad. Él se opone o facilita la conducción de la energía eléctrica o el aislamiento de ese cable. Acá el epsilon sub 0 nos habla de la permitividad y esa permitividad se refiere a la facilidad que tiene ese material para conducir el campo eléctrico. Es decir, las líneas de campo que vimos acá anteriormente, estas líneas. Estas líneas de campo no las vemos, no las podemos ver, pero existen. Acá vemos claramente que existen, no las podemos ver. Y esas líneas se conducen mejor cuando este material tiene una buena permitividad. Entonces lo que les digo es como una resistencia a esas líneas de campo eléctrico. Esto, como les digo, pues esto está muy tratando de mirarlo muy, evitando la parte matemática. Esto tiene pues mucha matemática, entonces estamos evitando al máximo eso. Entonces, la capacitancia también podríamos hacer la analogía como llenar un tanque. Entonces, el tanque entre más grande sea, va a tener más capacidad de guardar el líquido que sea, agua, aceite, lo que vayamos a guardar. Lo mismo pasa acá. El capacitor entre más grande sea, va a tener más capacidad de almacenar ¿qué? Energía. ¿Cómo la va a almacenar? En forma de campo eléctrico. Entonces acá en este dieléctrico es donde se almacena la energía. Porque esta placa, ya vamos a ver más adelante, esta placa se va llenando así como análogamente al generador de Van der Graaf de, mm, de cargas positivas, acá de cargas negativas, y va a generar este campo eléctrico. Listo. Entonces, como les decía, depende de la geometría del área de esta placa, de ambas placas, que va a ser la misma, de la distancia, vea, de la distancia que hay entre las placas. Entre menos es la distancia, pues es más grande la capacitancia. Por eso vemos acá en este enrollamiento que están prácticamente pegados. Es muy delgada. Esto es muy delgado. Entre menos distancia haya entre las placas, mayor va a ser la capacitancia. Entonces depende del área y de la distancia entre las placas. Y de este epsilon sub 0, que es la permitividad del material. Entonces es una ecuación muy sencilla. Hay que entenderla. No vamos a entrar, como les digo, mucho en detalle en esto. No vamos a hacer ningún ejercicio, pero pues es bueno saberlo por cultura general y por mirar cómo es que el principio de funcionamiento del condensador. Otra cosa que les iba a decir es el condensador, pues en algunas partes, en la mayoría de partes, pues acá en Colombia lo llaman es capacitor o lo llamamos capacitor. Entonces, em, también lo que les digo es como una traducción. En inglés, pues se escribe igual, capacitor, pero pues en el español tenemos nuestra palabra que es condensador. Entonces, ambas son válidas. Condensador o capacitor, nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, acá tenemos un capacitor, mira, tenemos la placa 1, la placa 2 y tenemos en el centro un dieléctrico que en este caso es el aire. Entonces, es otro ejemplo. Entonces, viene acá la corriente. Dentro del condensador nunca va a haber corriente, nunca va a haber flujo de electrones. Lo que va a haber es solamente campo eléctrico. Nunca van a pasar electrones por acá porque esto no, eh, o sea, físicamente no tendría sentido. Es imposible que un electrón salte de un lado al otro. Acá lo que tenemos es siempre la manifestación de campo eléctrico.
como si esto está eléctricamente aislado. Entonces se llena esta placa de cargas positivas, esta de negativas y genera este campo eléctrico. Entonces tenemos acá la vista lateral, esta es esta misma placa vista desde de acá de frente y esta la de abajo. Entonces, como podemos ver, el campo eléctrico se concentra dentro del capacitor. Por fuera, pues también se escapan las líneas de campo, pero van a ser más tenues. ¿Sí ven? Acá están más separadas, acá está muchísimo más concentrado el campo eléctrico. Entonces es importante, acá por ejemplo, para interpretar bien este dibujo, pues hay que tener alguna noción de dibujo, del dibujo técnico, pues para nosotros mirar qué es lo que está sucediendo, cómo es desde qué vista estamos viendo, cómo es la configuración de esto. Entonces en el estudio de la electricidad siempre va a ser importante también el estudio del dibujo técnico, no solamente para interpretar estos modelos de modelos físicos, sino también para saber interpretar un plano, saber interpretar los signos, saber interpretar los símbolos. Entonces es importante el tema del dibujo. Acá tenemos el condensador, el que nosotros todos conocemos, que es el condensador cilíndrico, el más popular. Entonces tenemos el enrollamiento, como les decía, y dentro de ese enrollamiento está el dieléctrico. Acá tenemos una vista superior de este segmento, es esta misma parte. Entonces tenemos la parte positiva y la parte negativa. Las líneas de campo eléctrico van a salir siempre de la parte positiva. Esto es por convención pasiva de los signos, lo que siempre hemos hablado. Entonces estas líneas de campo salen del positivo y llegan al negativo. Esta línea que ustedes ven acá, esta línea roja, esto es lo que llamamos las líneas equipotenciales. Es decir, en cualquier punto que yo me sitúe, va a tener el mismo potencial, porque es equidistante del centro de esta circunferencia, que en este caso pues es la circunferencia vista desde arriba del condensador. Entonces hacia la parte más afuera va a tener otra potencial, va a tener un potencial diferente, entonces va a tener acá otra línea aquí potencial. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero sin embargo es bueno conocerlo. Entonces, para que ustedes, aquellos que tengan más curiosidad de la construcción de la parte física, entonces le echen una mirada a esto. Esa es la idea, tocarle todos estos temas desde diferentes puntos de vista para que ustedes puedan hacer su elección de pronto si este curso les va a servir para elegir continuar estudiando X o Y componente de la electricidad. Listo, entonces acá vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado sobre los órdenes de magnitud. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, que la corriente, en la mayoría de las veces en los ejercicios que hemos hecho, nos da en prefijo 1000, que quiere decir 10 a la menos 3. Entonces, para el estudio de los condensadores, vamos a tener en cuenta estos tres prefijos. El prefijo micro, que es 10 a la menos 6, y esta es la abreviatura, que es la letra mu. Esta es una letra griega. Tenemos el nano, que es 10 a la menos 9, con su abreviatura n. Y el pico, que es 10 a la menos 12, con su abreviatura p. Entonces vamos a utilizar estos tres, micro, nano y pico. Entonces ahí pueden revisar esta tabla ya más adelante con más detenimiento para que miremos cómo es el tema de esto de los prefijos. Listo, entonces tenemos diferentes tipos de condensadores. Los más utilizados son uno de los más utilizados es el cerámico. Entonces, como pueden ver, es
un condensador muy pequeño. Esto lo utilizamos más que todo para aplicaciones que tienen que ver con filtro de frecuencias de alta, em, frecuencias altas. Entonces, esto es para diseñar filtros. Se lo llamamos popularmente el condensador el capacitor de lenteja. Son muy económicos. Entonces ya vamos a ver cómo funcionan y cómo se leen estos datos que están ahí. Entonces, como pueden ver, son muy pequeñitos. Una particularidad que tienen ellos es que no tienen polaridad. Entonces se comporta igual que una resistencia. A la hora que yo lo vaya a utilizar en un circuito, en un montaje, entonces no es indiferente cómo lo ponga yo. No tiene polaridad. Entonces acá, por ejemplo, en esta, si ustedes alcanzan a ver ahí, tiene un 102. Entonces acá hay unas tablas parecidas a las tablas de resistencia, aún más fáciles. La tabla de las resistencias es con colores, esta es con números. Entonces acá nos explica. Por ejemplo, el 104. Entonces tomamos los dos primeros números, acá nos dice número inicial. Entonces tomamos los dos primeros, que me dice que es 10, y después me dice que el 4 es la cantidad de ceros. Y todo esto va a estar en pico. Entonces, por ejemplo, un condensador que tenga el 104, entonces va a ser 10 con 4 ceros. Entonces va a ser 100.000, ¿cierto? Entonces va a quedar como 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios es este 104. 100.000 picofaradios. Entonces venimos acá a esta tabla. Pues no es necesario hacerlo, pero si quieren lo pueden hacer. Entonces lo pueden expresar no en pico, sino en nano. Entonces lo que nos dice acá, vea, 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Lo podemos expresar de las tres formas. La forma más conveniente para mí sería de 100 nanofaradios, este de 104, porque quedaría como más elegante. 100 nanofaradios. Entonces tenemos que aprender a jugar con esta tabla de subir y bajar para poder interpretar este dato. Acá, por ejemplo, en este de 102, ¿cómo sería? Utilizando esto. Sería 10 más 2 ceros, ¿cierto? Entonces 10 y 2 ceros quedaría 1000. ¿1000 qué? 1000 picofaradios. Entonces si nos vamos acá y corremos la coma en pico, entonces nos quedaría en un nanofaradio. ¿Listo? Entonces esto es importante conocerlo cuando ustedes vayan a comprar los condensadores, sepan qué es lo que están pidiendo y sepan cuál es esta nomenclatura. Entonces ahí les dejo esta tabla, esto se los voy a compartir para que lo revisen más tarde con detenimiento. Esto hay que hacer ejercicios, esto es un trabajo muy autónomo para interiorizar todos estos conceptos. Tenemos el condensador electrolítico, que es el que estábamos estudiando ahí anteriormente, el que les decía que esto viene enrollado, este es un enrollamiento de la parte metálica y de la parte del dieléctrico, y por fuera pues le ponen esta cubierta. Entonces la particularidad de estos es que estos sí tienen polaridad. Entonces ya vamos a ver cómo se conecta. Entonces hay de diferentes tamaños. Este, por ejemplo, es de 470 microfaradios. La mayoría vienen en microfaradios. Y acá nos dice la tensión. Estos, por ejemplo, estos cerámicos no nos dicen la tensión, entonces tenemos que pedirle al fabricante o a la persona que nos está vendiendo que nos suministre el datasheet o la hoja de datos de ese elemento para yo saber a qué tensión lo voy a conectar. Acá tenemos algunos tamaños, entonces hay de todos los tamaños. Recuerden entonces que la capacidad almacenada de energía de un condensador
sí depende del tamaño del mismo. Listo, entonces miramos acá los valores comerciales, los más comunes. Entonces encontramos de 0,1 microfaradio, de 1 microfaradio, de 10 microfaradios. Como pueden ver, todo viene en microfaradios. Estos electrolíticos. Los de lenteja, entonces ya sabemos que vienen en pico y podemos transformarlo. Entonces estos sí los vamos a manejar siempre en microfaradios. Listo, entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones antes de entrar en materia con los ejercicios, pues para tener una idea más o menos en dónde se aplica. Entonces, por ejemplo, en el filtrado de señales, por ejemplo, en los radios antiguos, estos venían con un radio, con un componente de transistores y de condensadores y de bobinas y hacían un trabajo del filtrado para sintonizar las emisoras. Entonces acá vienen las frecuencias de las diferentes emisoras. Acá tengo, por ejemplo, mi radio y yo voy variando esta capacitancia y esta inductancia. Vamos a ver más adelante que la inductancia, por ahora estamos analizando la capacitancia. Variamos este valor y podemos escuchar X emisora. Entonces, en la aplicación de señales, no solamente de radio, sino cualquier otro tipo de señales. En el almacenamiento de energía, siempre ha habido ese problema en la parte eléctrica de potencia, en la parte del almacenamiento de energía, pues es muy complicado con medio de condensadores, pues almacenar energía, por ejemplo, para una casa, para para la demanda de una vivienda. Entonces, cuando hablamos acá de almacenamiento de energía, tenemos que tener en mente que no es la misma energía que podemos almacenar en una batería, sino es muchísimo, muchísimo más pequeña. Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy, muy presente. Para el almacenamiento de energía, para utilizarla, por ejemplo, en una casa, en una industria, lo que sea, la mejor forma de hacerlo, pues es almacenando el agua, que es lo que hacemos acá nosotros en Colombia. En las represas está almacenada el agua y el día que la necesitan, pues abren acá los ductos y empieza a generar la energía eléctrica. Entonces esto es lo más, para el tema de la potencia, el tema del suministro de las grandes ciudades, de las empresas, tener en cuenta que no podemos ir a utilizar condensadores. Entonces hay que tener muy claro esa diferenciación de almacenaje de este concepto, que esto es muy pequeño y pues esto ya es del orden es muchísimo más grande. Otra aplicación común la vemos en el arranque de motores. Entonces, para entender cómo funciona un motor, pues no nos vamos a detener mucho acá, pero pues esto funciona con el principio del electromagnetismo. Esto tiene acá unas bobinas, un enrollado, unos imanes. Entonces, estos motores cuando nosotros los conectamos, pues arrancan de una manera muy brusca, lo que llamamos el torque. Entonces, para suavizar ese arranque, ese momento instantáneo cuando yo lo voy a conectar, tenemos el condensador. Entonces el condensador nos va a suavizar ese arranque. Ya una vez que alcance su la tensión nominal, pues ya se va a ir estabilizando, pero el capacitor acá lo que está haciendo es suministrándole tensión poco a poco al motor, no abruptamente, como si lo fuera, si nosotros lo vamos y lo conectamos directamente, pues eso va a arrancar muy bruscamente. Entonces la idea del capacitor, el propósito, es que ese arranque sea paulatino, que sea, que sea un arranque suave. Entonces algunos motores ya lo traen incluido, otros toca acoplarlo, pero la mayoría pues utilizan este sistema.
Listo. Otro concepto que tenemos que tener claro acá es el tema del factor de potencia. Entonces, en las líneas de transmisión, en las empresas sobre todo, donde hay muchos motores, esos motores están acoplados a la red eléctrica, pues a la empresa que suministra esa energía y em, van creando una cosa que se llama pues los reactivos. Entonces hay reactivos capacitivos y reactivos inductivos. Los que generan los motores es la energía inductiva. Entonces la contraparte es la energía, la reactiva capacitiva, que va a contrarrestar ese, como ese ruido que está generando esos motores, que está inyectando a la red. Entonces, para que me entiendan más o menos, el motor inyecta a la red principal que está alimentando eso, como les digo, sucede más que todo en las fábricas donde hay muchos motores. Entonces, toda esa utilización de motores está como infectando la red, por llamarlo de alguna manera. Entonces, em, eso- estos condensadores lo que hacen es tratar de apaciguar ese ruido, tratar de quitarlo. Entonces, ambos son nocivos para la red, como la capacitiva como la inductiva, sino que una va para un lado y la otra va hacia el otro lado. Entonces, si solo tuviéramos la energía capacitiva, el reactivo capacitivo, también sería nocivo para la red. Entonces tocaría poner los motores, pero como siempre se utilizan más los motores, entonces venimos y ponemos este banco de condensadores. Este es un concepto un poquito denso de explicar, un poquito denso de entender. Siempre nos han hecho la analogía de la cerveza. Entonces, cuando nosotros transportamos la energía, esta parte de la cerveza que es líquida es la parte que vamos a aprovechar. Pero en ese transporte van a haber unas pérdidas, que es esta espuma. Entonces está la energía que queda desperdiciada. Esa es la analogía más o menos para tenerla una en mente. Entonces lo que hace el banco de capacitores o de condensadores es tratar de disminuir lo más posible esta espuma. Es eso. Como les digo, si alguien tiene alguna duda acá, lo volvemos a explicar o lo aclaramos de otra forma. Como les digo, esto es un poquito denso, esto se ve más en la parte cuando uno está estudiando los circuitos trifásicos, pero pues para nosotros acá una breve introducción es bueno conocerlo. Listo, continuamos. Acá más que aplicación es como un daño que se le hace también al sistema de transmisión. Por ejemplo, acá van tres líneas. Ustedes pueden ver que estas líneas pueden tener cientos o miles de kilómetros. ¿Y ellos qué están haciendo? Transmitiendo la energía. ¿Cómo va a transmitir esa energía? Esa tensión de estas líneas pues es una tensión muy alta. Estas, por ejemplo, líneas de transmisión pueden ser del orden de los 230, 400, 500 kilovoltios. Kilovoltios, imagínense. Entonces esto tiene una tensión muy alta. Entonces si usted se detiene a pensar, usted dice, bueno, esto tiene una tensión acá y este tiene otra tensión, o sea, esto tiene una diferencia de potencial o un voltaje, como lo querramos llamar, voltaje, tensión o diferencia de potencial. Y sabemos que el aire es un dieléctrico, entonces acá se está formando un capacitor, vea. Entre estas dos líneas hay un capacitor. Obviamente, pues no se ve, acá hicieron el dibujo. Hay un capacitor entre línea y línea y entre la línea y el suelo, porque el suelo está a un potencial de cero y a esto está a 500 voltios. Entonces estamos armando un capacitor uno de placa, em, la podríamos modelar como una placa rectangular que es el suelo y acá está como un cilindro. El caso es que acá arriba pues tenemos una tensión y abajo tenemos una tensión cero.
Entonces, entre esos dos puntos se va a formar un capacitor. ¿Qué pasa? Como estamos hablando que el capacitor es una manera de almacenar energía, entonces en la hidroeléctrica, supongamos que salió X energía, que transmitiendo 30 kilovatios por hora. Entonces no van a llegar esos 30 kilovatios a la ciudad, sino va a llegar menos. Y uno se pregunta dónde quedó esa energía. Pues está acá, vea. Está almacenada acá, en los capacitores que no estamos viendo, pero que la configuración por sí misma los tiene ahí intrínsecos, los tiene ahí de una manera tácita. Entonces lo mismo vemos acá el diagrama ya desde un punto de vista del corte paralelo de estas líneas. Tenemos la línea A, la línea B, sabemos que tienen una diferencia de potencial y acá está el condensador. Entonces ahí es donde queda esa energía, esa pérdida de energía. Entonces siempre se ha tratado de mitigar esto. Hay diferentes configuraciones de, para hacer ese transporte. Se hacen como unas trenzas también. Se cambia, mejor dicho, la disposición de estas líneas para mitigar este fenómeno. Entonces la idea es que no siempre pues es bueno, sino que en este caso, por ejemplo, vea, es algo perjudicial para el sistema de transmisión. Listo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que añadir. Listo, creo que no. Entonces faltan 10 para las 5. Entonces nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos y nos vemos a las 5 en punto. Ya les envío ahorita el link y empezamos a hacer un ejercicio acá para que entendamos todos estos conceptos. Ya lo podemos manejar en el Tinkercad. Bueno, acá tenemos entonces el primer ejemplo y nos dice que hay que calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios y una fuente de 16 voltios. Listo, entonces estos valores yo los escogí porque pues uno de los condensadores más populares que nosotros utilizamos cuando estamos aprendiendo precisamente es de 10 microfaradios a 16 voltios. Entonces vamos a trabajar con ese condensador. Entonces algo importante en el estudio de los condensadores es medir el tiempo de carga y de descarga. Entonces acá en esta gráfica tenemos en el eje vertical la tensión y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Siempre nosotros para medir el tiempo de carga de un condensador lo vamos a medir en algo que se llama tau, que es como una división. Entonces ya les voy a explicar cómo es este cuento. Entonces, por ejemplo, tenemos X condensador. Entonces en la primera parte de tiempo, en el primer tau, porque son 5 tau, en el primer tau él se va a cargar al 63% de su carga nominal. Digamos acá en este caso, en esta gráfica, vemos que es un condensador de 10 voltios. Entonces, en la primera parte, en el primer tau, que es la incógnita que vamos a encontrar nosotros, él se va a cargar al 63% de su capacidad nominal. Entonces esto lo vamos a ir entendiendo ahorita más detalladamente con el ejercicio, pero pues hay que tener esto en mente. Otra cosa que hay que tener en mente que esta es una función exponencial. Entonces esto está creciendo exponencialmente. Entonces como ustedes pueden ver en la primera parte cuando yo conecto el condensador, en un tiempo muy corto, él llega al 63%, pero ya después le cuesta un poquito más de tiempo seguir cargándose. Y ya cuando está llegando a su tensión máxima, ya se va a demorar, vea, el mismo tiempo y casi no está creciendo.
Entonces, tienen que analizar bien esta gráfica y mirar cómo es que funciona. Entonces, como les digo, cualquier condensador se carga en 5 taos de tiempo. Entonces vamos a mirar cómo es esto del tao. Entonces, para nuestro ejemplo, simplemente es, listo, el tiempo de carga es de 5 tau. Esto es una letra griega que pues siempre en la ciencia y en la tecnología tenemos que hacer uso de ese alfabeto griego. Listo, listo, entonces tenemos acá el tau. Entonces nos estaban pidiendo precisamente el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Y nos están dando pues todos los valores. Resistencia, el valor del condensador y el valor de la fuente. Listo, esta primera incógnita simplemente es hacer una multiplicación de la resistencia por la capacitancia. Así de fácil es hallar este tau. Entonces acá simplemente vamos a reemplazar y nos dice que tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Entonces la resistencia es de 100 kiloohmios y la capacitancia es de 10 microfaradios. Hacemos esa multiplicación teniendo en cuenta los órdenes de magnitud, sabiendo que esto es 100 exponente a la 3 y esto es 10 exponente a la menos 6. Ingresamos esos valores a la calculadora, hacemos la multiplicación y nos da que es 1. Así de fácil. El tau es 1. Entonces venimos y lo reemplazamos acá. Entonces tau es 1. Simplemente, como estamos buscando es el tiempo, entonces el tiempo es igual a 5 por 1. 5 por 1 igual a 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que este condensador de 10 microfaradios conectado con una resistencia de 100 kiloohmios se va a tardar 5 segundos en cargarse completamente. Entonces volvemos a la gráfica. Entonces, como se demora 5 segundos, en el primer segundo, él se va a cargar al 63%. En el siguiente segundo, se ha pasado 2 segundos, va a tener otra carga, un 63%, pero ya de esta. En el tercer segundo, ¿sí ven que ya no está creciendo tanto? Entonces, esta gráfica es importante conocerla, que es una gráfica exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que al principio va a crecer muy rápido. En estos primeros 2 segundos se va a cargar muy rápido. Digamos acá en este caso, en los 2 primeros segundos ya llegó a 8 voltios. Y de 2 a 5, o sea, en los próximos 3 segundos solamente cargó 2 voltios, ¿sí ven? Entonces esa es la interpretación que le damos a esta gráfica. Más o menos claro. Esto del tau es sencillo, simplemente reemplazar ahí y ya, en esta fórmula. Tener en cuenta esta fórmula. Listo. Entonces, bueno, acá les hice el montaje. Vamos a hacerlo paso a paso para que miremos qué es esto del tiempo de carga y descarga. Entonces les voy a compartir mi pantalla completa. Vamos a hacer el montaje y si tienen alguna duda, entonces abren el micrófono y la resolvemos. Porfa, me confirman si están viendo ahí. Listo, creo que sí. Bueno. Listo, entonces vamos a mirar este montaje. Vamos a poner una fuente de 16 voltios, una resistencia de 100 kiloohmios y el capacitor. Entonces vamos acá. Vamos a utilizar la fuente, no vamos a utilizar la protoboard, eso lo van a hacer ustedes después. Eso lo vamos a hacer para hacerlo más rápido, para no demorarnos tanto con esto. Entonces voy a introducir primero la fuente. Vamos a introducir la resistencia. Vamos a darle de una vez el valor. Decía que era de 100 kiloohmios. 100 kiloohmios.
y vamos a introducir el capacitor. Entonces acá tenemos el capacitor. Ahí nos dice, vea, condensador polarizado. Entonces, como veíamos en la presentación, este sí tiene polarización. Entonces, vea, acá físicamente él tiene una banda gris. Esa banda gris quiere decir que es negativo. Esa es la parte negativa, o sea, la parte del cátodo. Listo. Entonces vamos a hacer esa configuración. Voy a ponerlo de negro. Y vamos a hacer esta conexión, como nos dice ahí, pues una conexión que en serie, ¿cierto? Vamos a poner acá primero un interruptor para que sea más fácil acá la explicación. Que esto me está quedando muy grande acá. Listo. Entonces esta conexión es en serie. Está quedando ahí en serie. Poner este de rojo el positivo. Vamos a iniciar acá para poder darle los valores a esto. Vamos a abrir el circuito para que quede apagado. Vamos a poner esto que es de 16 voltios. La resistencia ya le habíamos dado el valor y nos falta el de la capacitancia 10. Listo. Vamos a poner un multímetro para medir la tensión y para medir cuánto se demora la. Les recomiendo el micrófono. Vamos a mirar quién tiene por él, a quién se le quedó abierto para que no haya tanta interferencia. Listo. Entonces vamos a mirar cómo se conecta esto. Entonces vamos a conectar acá el negativo a esta punta. No, esto me quedó como feo. Conectemos este acá primero. Y luego vamos a conectar el otro. Conectémoslo por acá atrás. Listo, ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en el condensador? La tensión y vamos a medir cuánto se demora. Vamos a mirar a ver si se demora los 5 segundos que habíamos calculado ahí. Entonces inicio acá la simulación. Ya tengo los 16 voltios en la fuente. Entonces apagamos acá. Listo, voy a volver a hacerlo. Entonces quiero que observen cómo es la carga del condensador. Entonces cierro acá el circuito. ¿Y él se demora cuánto? Más o menos. Hagamos esa medición de tiempo. Entonces ustedes me ayudan ahí. Alguien que me ayude a medir el tiempo y yo le doy clic acá. Para ver si es más o menos los 5 segundos. Listo, entonces voy a dar la simulación. Entonces voy a medirlo yo entonces. Entonces le voy a dar acá y vamos a mirar. 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Lo que estamos haciendo es mirar cuánto se demora en cargarse este condensador. Vamos a hacerlo Sí, sí. nuevamente. Entonces, detener acá la simulación. Le damos iniciar simulación. Y voy a contar, aparte, alguien que me ayude a contar. Entonces voy a la voz de tres, alguien que tome el tiempo ahí en el celular o en el reloj. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos, sí. Es lo que se está demorando el capacitor. Entonces el software es como bastante fiel, bastante exacto en esa medida. Listo, entonces vamos ahora a mirar la parte de la descarga. Entonces para descargarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarle una carga en paralelo. Puede ser un diodo o sí, un LED. Conectémosle un LED. Vamos a conectarle un LED. Y vamos a mirar cómo es el tema de la descarga. Listo, y acá vamos a conectar el rojo. No, pero antes de eso vamos a meter acá un interruptor. Y vamos a conectar este acá al positivo. Listo, ahí conectamos. Esa configuración está en paralelo, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a iniciar acá otra vez la simulación. Entonces, ¿cuál es la idea? Listo. Yo arranco acá. Él se demora los 5 segundos en llegar a los 16 voltios, que son los 16 voltios de la fuente, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos claros. Yo abro el circuito, o sea, dejo de alimentar de la fuente y el condensador queda cargado. Entonces el condensador va a quedar ahí cargado mucho tiempo. Si nadie viene y lo descarga, él va a quedar eh, con esa carga, con esa energía ahí almacenada. Entonces yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Como conecté el LED en paralelo, entonces voy a cerrar el circuito. Entonces, como ustedes pueden ver acá, él se descargó, pasó de los 16 voltios, se descargó rápidamente. ¿Por qué se descargó tan rápido? Porque no le puse la resistencia, ¿sí ven? Vamos a detener otra vez la simulación y vamos a abrir acá el circuito. Espera un segundo, acá lo abro y acá lo abro, listo. Entonces, detener simulación, iniciar simulación, está descargado. Lo cierro y él llega a los 16 voltios en tantos segundos, en 5 segundos, que fue lo que calculamos. Ahora abro el circuito acá, esto está cargado. Esa carga debería ser lo mismo, 5 segundos. Si tuviera esta misma resistencia acá en este lado, como no se la puse, él se va a descargar muchísimo más rápido. Entonces le voy a dar acá, acá queda prendido el LED, ¿sí ven? El LED está prendido ahí. ¿Sí alcanzan a notar? Él se descarga por medio del LED. El LED es el que está consumiendo esa energía almacenada en ese condensador. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una resistencia de este mismo valor y vamos a comprobar que que la velocidad de descarga es igual a la velocidad de carga. Entonces vamos a copiar esta misma
y la vamos a poner acá. Listo, entonces vamos a hacer acá la unión. Llegamos acá y llegamos acá. Listo. Abrimos acá el circuito, ahí está abierto. Iniciamos la simulación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cerrar acá y él llega. Bueno, se demora los 5 segundos en llegar a los 16 voltios. Listo, cierro acá, abro el circuito, perdón, queda el circuito totalmente independiente de esta fuente y esto ya es un circuito nuevo. Entonces acá es como, este ya se está comportando como si fuera la pila acá de este, ¿sí? ¿Sí me siguen? Es como si fuera la batería. Este le inyectó energía y ahora este está haciendo las veces de batería. Listo, entonces acá cierro el circuito, se prende el LED, como ustedes pueden ver, y acá ya se demora los mismos 5 segundos en descargarse. Más o menos. Esta demora es lo que yo les decía acá en esta gráfica, vean. Muy rápido hace la carga o la descarga, y ya cuando llega acá, vea, se pasa el tiempo y no sucede tanto en diferencia de tensión, vea. Así pase más tiempo. Entonces esto va hacia el infinito, puede pasar mucho tiempo y no alcanza a llegar a los 10 voltios. Más o menos quedó claro lo de la parte del montaje. Los veo ahí como callados. Sí, sí. Sí, profesor, quedó clarísimo. Sí, Yulimar, ¿segura? Sí, señor. Listo. Entendido, entendido. David, hoy lo veo callado. María Fernanda, María Mercedes, Walter. Profe, ahorita me estaba como más cuidado la clase. Listo. El otro David. Sí, está un poquito enredado. ¿Sí, seguro? Sí. Pues yo ¿Cómo te fue estaba... con ese montaje, María Fernanda? Bien, profe. Sino que ¿Si primero habían estudiado, si habías estudiado algo de condensadores? no, nada. Sino que primero lo hice chambón para probar y ahora ya lo estoy puliendo. Ok, Pero listo. me dio igual, voy bien. Ujú. ¿Entendiste más o menos el concepto de lo que hablamos ahí en las diapositivas? Sí, sí, señor. No está tan complicado, ¿cierto? No, no, realmente no. Listo. Entonces vamos a hacer acá alguna otra prueba. Vamos a, por ejemplo, a cambiar este valor ya no de 100K, sino vamos a poner de 1000K. A ver qué pasa. Lo mismo este. Entonces, voy a hacer el cálculo previo acá en la calculadora. Si yo multiplico 1000K utilizando esta fórmula, vea, es algo tan sencillo. La resistencia, 1000K, voy a poner 1000 exponente a la 3 multiplicado por 10 exponente a la menos 6. ¿Eso cuánto me va a dar? Me va a dar 10. Acá me daba 1. Ahora me va a dar 10. Y si yo multiplico ese 10, que es este tau, por 5, me va a dar ¿cuánto? 50 segundos. Entonces, al yo cambiarle el valor a las resistencias, esto ya no se va a cargar en 5 segundos, sino en 50 segundos. Es decir, casi un minuto. Vamos a mirar a ver si es cierto. Entonces cierro acá. Y listo, ¿sí ven? Esto ya va más lento. ¿Sí ven? No han llegado a los 16. Ya pasaron los 5 segundos. Nos tocaría hacer la medición exacta, pero si ven que ya empieza a andar más despacio, vean. Llegó rápido al 9, vean. Relativamente rápido. Y ya vea cómo se empieza a demorar. Vean. Entonces sí puede que se gaste el minuto en llegar a los 16 voltios. Se detuvo ahí, vean. Ni siquiera llegó a los 16 voltios. ¿Sí saben cuál fue el error? Yo lo cometí acá, porque dejé esto conectado. Entonces voy a reiniciarlo.
Ahí quedó mal diseñado porque no abrí este circuito. Entonces volvemos. Iniciar simulación. Él empieza muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, llega a 5, 6, 7, 8 voltios, 9, 10 y ahí ya empieza más suave. 12, ¿sí ven? 13, 14. Entonces esto sí ya está más lógico, ¿cierto? Ya sí como que se está gastando los 50 segundos. 15, 15.1 hasta llegar a los 16. Sí, yo creo que sí se gastó un minuto. Volvemos a la gráfica, que esto es como lo más abstracto que uno tiene que aprender a manejar ahí. Entonces, acá ya no sería 5, sino sería 50, esto ya sería 10 segundos, ¿cierto? Entonces en los primeros 10 segundos, él se cargó al 63%, entonces en los 10 segundos llegó al 63% de la tensión. Entonces le sacamos el porcentaje a 16, ¿cuánto es el 60% de 16? Más o menos 10 voltios. Hay que saber hacer esas cuentas ahí, bueno. Entonces tenemos acá que volvemos a lo mismo. Lo importante es entender esta gráfica porque con esta gráfica es que nosotros hacemos los diseños de los filtros, hacemos los diseños de, más que todo eso, de la parte de los filtros. Para los que les gusta la parte de la electrónica, la parte de las comunicaciones de las señales, se utiliza mucho esta tabla. Entonces, para que tengan una idea de cómo es que funciona. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces Señor. en un circuito siempre está oscilando, cuando permanece abierto el circuito. Ahí está, por ejemplo, ya llegó a los 15.8 voltios, ¿cierto? Sí. Entonces, yo voy a abrir acá el circuito, o sea, lo voy a independizar de la fuente. Esto ya quedó suelto. Esta parte de acá, la parte de la derecha, ya es un circuito nuevo. Ese lo hice ¿para qué? Para descargar el condensador. Entonces, si yo cierro acá, esto se va a empezar a descargar. ¿Sí? Acá se prende el LED. ¿Sí lo alcanza a ver prendido? Vea. Sí, sí se ve. Ahí se prende. Entonces, sí, empieza a la misma velocidad con la que se cargó, empieza a descargarse. Entonces, ¿qué nos dice? Que la velocidad pues depende de la configuración RC, del valor del condensador y del valor de la resistencia. Acá lo tenemos, vea. RC, en ningún momento toma en cuenta el valor de la tensión. ¿El valor de la tensión para qué es? Pues para la capacidad que tiene el condensador. Ajá. Pero es independiente del cálculo del RC, circuito RC se llama esto. Listo, ¿sí ven? Ahí ya quedó prácticamente que descargado, quedó en 1.4 voltios. Acá digamos hay algunos detalles que debemos observar. Voy a abrir acá este circuito. Voy a detener la simulación y vamos a mirar una particularidad acá que tiene este software. Entonces le vamos a dar acá y no hice nada, ¿sí? Y el multímetro está en 0. Pero de un momento a otro empieza a marcar una tensión. Uno diría, pero esa tensión ¿de dónde es? Y es muy pequeña, porque pues si no es cerrado acá el circuito, la fuente todavía no está alimentando al condensador. Y él empieza ahí a llenar, vea. Pero es muy pequeña, vea. Estamos hablando de milivoltios, ni siquiera alcanza un voltio. Entonces uno se preguntaría, ¿qué es eso? Entonces lo que pasa es, como esto está conectado en paralelo, el multímetro con el condensador, entonces el condensador se está cargando con la energía que tiene el multímetro. Entonces esto sucede en la vida real. Entonces tenemos que saber interpretar todos estos fenómenos, todos esos efectos que suceden ahí. ¿Sí ven? Pero es una tensión pues muy pequeña, ni siquiera llega al voltio. 10 milivoltios, vea. Y ahí ya empieza
Y si ve que es con la misma velocidad, Profe, disculpe, no señor. se le veía la pantalla. ¿No estaban viendo mi pantalla? Sí, se Yo estaba no, yo viendo. no la vi. Sí, ¿Me confirman los otros, porfa? yo lo vi. Yo también, profesor. Listo, Yulimar, gracias. Revise, Jonathan, porfa. Su merced es el que tiene ahí algún problema de conexión. Sí, ya ahora sí la vi. Listo. Entonces, si ven, es dependiendo de estos valores, del valor de la resistencia y del valor del condensador. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Vamos a mirar, bueno, acá yo les voy a subir esta presentación al Classroom. Acá hay un ejemplo, acá hay un ejercicio. Ve. Calcular el tiempo de carga de condensador de 10 microfaradios conectando el CD. Ah, ok, pues es el que acabamos de hacer. Listo, entonces el ejercicio, ¿cuál va a ser? Hacer este mismo montaje, pero ustedes lo van a hacer utilizando la protoboard. Acá no lo hicimos porque pues nos demorábamos un poquito más y la idea no era mirar cómo es la conexión cómo es el funcionamiento de la protoboard, sino cómo es el funcionamiento del condensador. ¿Listo? Entonces ustedes van a tratar de hacer esto en la protoboard para que le cacharríen, para que miren, para que analicen. Si tienen alguna duda, como siempre, yo estoy atento ahí en el grupo de WhatsApp. Me avisan y tratamos de resolverlo. ¿Listo? Voy a llamar lista y vamos mirando a ver cómo vamos con esto. Arley Giovanni vino hoy. A mirar acá. Arley creo que no vino. David Alexander Castiblanco. Duclay. Listo, David sí vino. Duclay. Eduard Javier. Gente, profe, ¿Cómo quedó este concepto, Eduard? ¿Más o menos claro o no? más o menos, profe, pues ahorita más tardecito llego a la casa y bueno, pues si no creo que hoy el profe suba el video, pero pues sí lo voy a repetir porque pues vi así relativamente esa clase hoy porque sí me tocó turno de la tarde, entonces no estoy así como bien atento. Listo, no importa. Yo voy a subir esta grabación para que la revise posteriormente. Germán Tobar, Presente. ¿cómo le fue Germán con esto? Oh, bien, bien, profe. Sí, hay que. Fácil, ¿cierto? Sí, no es sencillo, pero hay que averiguar más. Sí, hay que cacharrearle, revisar la parte de las aplicaciones Eso. Ujú. y del montaje. Listo, Sí. cualquier cosa me avisa ahí por el WhatsApp. Ok. Javier Camilo Bermúdez, Jesús Eduardo Figueroa, Jonathan David Daza. Presente, profe, presente. ¿Cómo quedó esto, Jonathan? Profe, bien. Hoy estaba muy pendiente a la clase. Listo, le cacharrea y me cuenta, ¿listo? Listo, profe. José Jairo González, Aquí, profe, atento a la clase también. ¿cómo le fue con eso? Excelente, profe. Pero como dice, todo lo hace la práctica. Hay que Sí, porque comenzar. si esto lo dejamos ahí archivado, es complicado. Esto toca ir a mirarlo, revisarlo. Keiber Darío, Luna Caterín, María Fernanda, Aquí, profe. ¿cómo te terminó de ir con eso, María Fernanda? Bien. Bien. Si pudiste hacer el cambio y medir el tiempo, Sí, señor. listo. Esa es la idea, medir el tiempo ahí con un cronómetro, a ver qué fidelidad tiene el software.
Y pues lo importante también saber el concepto de carga y descarga, el Tao, todo eso, mirar la gráfica. Sí, señor. Listo, cualquier duda que tengas me estoy atento ahí. María Mercedes Tobar, Presente. ¿cómo te fue con esto, María Mercedes? Pues es confuso, pero entonces ya al momento del montaje en la board, creo que ahí tal vez sí me van a surgir varias dudas. Entonces, pues seguramente te escribiré, porque sí es lo más complejo que se ha visto. Pero ¿en qué parte quedaste con duda? No, es más que todo en la parte del montaje, o sea, en la parte ya de la conexión. Sí, Pero como te digo, ya sería mirar con la board, sí. pues Sí, es que en la ahí protobar sí es un poquito más complicado. Acá por eso lo hicimos de sí. una manera simple, porque pues no nos da el tiempo. Y la idea no era complicarnos ahí que este punto, que el otro, sino la idea era comprender bien cómo se estaba cargando y se estaba descargando y el tiempo que se demoraba. Sí, señor. Ese era el objetivo de hoy. Entonces, como te digo, yo subo esta grabación, la revisas, tratas de hacerlo y si tienes alguna duda me escribes. Listo, sí, señor. Mary Viviana, Mary creo que no vino hoy. Sergio David, Presente. ¿cómo le fue con esto, Sergio? Pues también es un poco confuso, pero bien. ¿Confuso en qué parte? Bueno, primero es que tú decías que esa era una gráfica exponencial y pues para mí es logarítmica. Ok, Pues, sí. Sí, por tienes ahí, razón. Sí, pues, esperaba que pues, alguien me hiciera esa pregunta. Entonces vamos a mirar acá un segundo. Gracias por darse cuenta de eso. Vamos a mirar acá la gráfica. Listo. Entonces póngale cuidado. Esta gráfica, como usted la ve acá, nos dice que es exponencial, ¿cierto? En la teoría. La gráfica exponencial, la pura que nosotros conocemos, ¿cómo va? Ella viene acá, del infinito, pasa acá por el uno, ¿cierto? Y crece sí, así. Lo sí, contrario, ¿cierto? sí, señor. Lo que pasa es que esto tiene el exponente de esa función. Cuando uno decimos a la 4, a la 5, a la 7, a la 8, crece así como yo le estoy diciendo. Pero acá es con valores negativos la fórmula de esto. Entonces no es a la 8, sino a la -8, a la -9. Entonces ya no va a crecer así, sino va a Mm, crecer así. ok, Pero no podemos confundirla con la del logaritmo, porque la del logaritmo es la inversa de la exponencial. sí, ¿Listo? Entonces lo que cambia es el exponente. listo, dale. Listo. Esa una. Bueno, eso no es tan importante porque eso, bueno, ya es de la fórmula. Lo importante es acá en los conceptos cómo le fue. Mm, pues bien, o sea, es que para mí todavía es como confuso porque no he, ¿cómo decirlo? Como es un poco abstracto, Sí, pero pues lo que siempre, o sea, uno hace el montaje y yo creo que uno ya entiende más. listo. La idea es que lo haga y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, pues me escribe. Que Listo, no se dale. quede con la duda. Bueno, ¿Listo? Walter Alonso, Sí, señor, presente. ¿cómo le fue con esto, Walter? Profe, pues ahí lo estaba siguiendo, pero la verdad me toca revisarlo con más detalle cuando suba la grabación. Listo. Me avisa si tiene alguna inquietud o alguna duda. Sí, señor, yo escribo en el grupo si tengo dudas. Listo, gracias, Walter. Bueno, profe, gracias. Yulimar, Excelente, profesor. Pues yo sí entendí y pues iba haciéndolo, pero no lo terminé. ok, pero ya lo pudiste hacer, ya pudiste hacer el montaje completo. Todavía no. Me toca ahorita todavía terminar. Listo, entonces te voy a compartir rápido acá la presentación. El video sí me demora un poquito, pero les voy a subir de una vez la presentación para los que quieran irle cacharreando. Entonces, para que mm, aprovechemos este tiempo y ustedes me vayan haciendo preguntas. Entonces, yo ahorita voy a estar libre, entonces si tienen alguna inquietud, la solucionamos de una vez ya que estamos con cabeza caliente. Ah, listo, profe. Listo, bueno, gracias a todos por la participación.
por la asistencia. Nos vemos el viernes, ya para ir cerrando el curso. Entonces el viernes hablamos de la tarea y hablamos de cómo va a ser la última calificación. Entonces gracias nuevamente y nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Gracias. No.